Bueno, aquí estamos nuevamente retomando la conversación para el aprendizaje que tuvimos el viernes 27 de marzo en relación a las experiencias de Alejandro Nató, Francisco Diez, en Bolivia y Ecuador, respectivamente, y como hubo mucha participación y mucho entusiasmo en involucrarse en las temáticas planteadas, retomamos las preguntas que quedaron para poder seguir esta conversación. Alejandro. Sí, yo parto de algunas de las preguntas que he leído que muchas hicieron eje y pie sobre la cuestión de golpe de Estado en Bolivia. Esto de Luis Garay, alguien que se autodenominó Anonymous, Dani Capello, Daniela Guzmán Rivero, bueno, ellos hicieron pie sobre el tema del golpe de Estado. Yo planteé en la conversación que para mí es uno de los temas que formaban más parte de los juegos de alteridad y de los territorios en disputa. Dentro de lo que podría llegar a ser la textura abierta del lenguaje, dentro de lo que podría llegar a ser el juego de lo semántico, cómo cada uno empezó a tironear para su lado si fue o no fue golpe de Estado. Y ahí expliqué que particularmente uno debe poder comprender, debe poder dejar de lado aquello que podemos nosotros tener como juicio, y yo voy a aclarar que mi juicio de valor yo lo expresé hasta en la radio. Para mí la caracterización de golpe de Estado desde el punto de vista personal no tenía discusión. Un militar sugiere, un militar recomienda desde las armas, lo hace desde allí. Para mí eso es una caracterización de golpe de Estado, pero eso es para mí. Y acá es donde yo hago una suspensión de mi juicio ético y hago un relativismo metodológico. O sea, mi juicio ético sigue siendo parte de lo que yo pienso, de lo que yo tengo como mi estructura, pero eso no quiere decir que no voy a estar abierto para comprender narrativas, para comprender historias. No quiere decir que desaparece la ética, y esto porque ahí hay una pregunta como que si la ética legitima, esta la hace Montoto, y digo, la ética es tu ética, pero si quieres trabajar como tercero, verdaderamente tenés que estar abierto a dejarte atravesar por esas narrativas, más allá que vos sigas pensando lo que pensás. Esto, ¿qué quiero significar con esto de aceptar que hay significados semánticos muy específicos y hay significados semánticos generales? Y esta división para mí es fundamental. Yo podría decir que golpe de Estado, en términos generales, podría tener una caracterización política de un modo determinado. Y ese modo determinado, para mí, eso es golpe de Estado. Cuando digo modo determinado, me estoy refiriendo a si hay un militar que le dice al poder civil, al poder político, que te tenés que retirar del poder, y esto no tiene doble lectura. Dentro de lo que puede llegar a ser una caracterización general, pero después viene lo fino, después viene lo especial. O sea, esto de lo especial es donde empezó a estar, y cuando estuve en Bolivia lo vi, y cuando estuve también en México lo vi, en palabras de unos actores y de otros actores, como que era lo que se estaba discutiendo en definitiva, era lo que cada uno de los estados decían respecto a lo que había pasado en Bolivia, hacían una caracterización política, reconocían o no un gobierno, no es menor el tema. Por eso esto ya es multiescalar, pero también hay un grado de polaridad, de dicotomización, de miradas dentro de la propia lógica interna de Bolivia, y eso yo lo tengo que aceptar. Yo no puedo como tercero ir con mi juicio de valor y decir, mire, yo pienso esto y acá terminó todo, porque si no, no puedo trabajar de tercero. Tubio decía, ¿no será que para los conflictos debemos hablar de cuartos, de quintos en vez de terceros para los conflictos de estas características? Sí, es muy bueno ese aporte porque nosotros nos quedamos con que hay dos lados del conflicto solamente, y hay muchos más muchas veces. Entonces, ¿por qué no nos posamos sobre el tercero exclusivamente si podemos ser cuartos, quintos? No hay duda. Y más si hablamos de múltiples procesos, como hablamos anteriormente. Por eso creo que esto de descentrarse para poder asimilar la narrativa y al mismo tiempo comprender, y desde esa comprensión poder trabajar, me parece que es fundamental como para poder tener
una actitud abierta para poder hacer contribuciones útiles dentro de lo que es el marco de un conflicto. Si vos vas con tu juicio de valor al conflicto y te expresás políticamente como pensás, y difícilmente tengas la equidistancia que tenés que tener. Seguramente por una cuestión simplemente o de ideología o de posicionamiento o de necesidad política, lo único que haces es autolimitarte para poder trabajar. Y esos son los aprendizajes que queríamos rescatar para la práctica cotidiana, más allá de que la mayoría de nosotros no va a intervenir en un conflicto de esta magnitud, y poder tomar estos aprendizajes para nuestra propia práctica cotidiana. Sí, pero vos fíjate... Hay un Dale. No, dale, porque vas a seguir en la línea de la Irina y yo quería traer un comentario más que hubo en relación a este tema. Sí, lo que pasa me parece que hay más que comentarios, posicionamientos muy fuertes con respecto a este tema. Mueve mucho el tema, no es que difícilmente alguien nos diga, mirá, esto es golpe de Estado. Bueno, está bien, es sano y aparte es absolutamente viable que el pensamiento respecto a la caracterización política de una situación como esta sea por esa vía. Ahora, estamos trabajando en el campo de gestión constructiva de conflictos. Desde nuestro campo, nosotros ¿cómo podemos colaborar? Yo no voy a negar de ningún modo algo que éticamente me interpela y algo que éticamente genera un juicio. Pero lo que sí voy a hacer desde este relativismo metodológico es aceptar que los demás pueden tener otra narrativa. Caro. Sí, es una pregunta en realidad, no un comentario de Dani, que en la línea en la que venía haciendo preguntas y comentarios, habla sobre, me distrae porque tengo un ruido, perdón, pregunta sobre la coherencia de la violencia, que eso fue un comentario que hice yo, y que está en la línea de lo que vos venís diciendo. Cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de la coherencia interna de la violencia como fenómeno, desde la idea de que todo proceso social, todo fenómeno también psíquico, tiene una coherencia interna, o sea, la violencia no es un fenómeno informe, que no tiene forma, que es un desorden, y uno tiene que poder como aceptar las premisas o los principios desde los cuales la violencia se organiza. Y hacer ese corrimiento cuando yo rechazo la violencia implica un trabajo interno, un trabajo físico. Yo decía, necesitamos confiar en que puedo salirme de mí misma, que es lo que vos decías, salirme de mi ética, ¿no? Como soltar mi ética para poder meterme en el territorio del otro y poder comprender qué es lo que está pasando. Y creo que es la única manera posible de ayudar a construir una narrativa alternativa, hacer una nueva construcción del conflicto. Es ahí donde uno puede ir encontrando las brechas, desde donde crear nuevos significados con las partes. Y creo que tiene que ver con un conflicto como el de Bolivia, como con un conflicto en un barrio o un conflicto familiar, ¿no? Nosotros nos encontramos con una familia que tiene un modo de funcionar totalmente ajeno y que muchas veces no me gusta, pero tengo que poder descentrarme de mí, como vos decías ayer, para entonces poder trabajar con esto. Genial. Si me permiten, el hecho de tener conciencia de que la violencia tiene una forma y tiene unas raíces y tiene una manera de apoyarse, sustentarse, aparecer y pervivir, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces está en la dinámica interna de ese conjunto relacional con el que uno está trabajando, y entonces se da cuenta que la violencia, como yo decía ayer en Ecuador, iba en escalada, y uno tiene que encontrar las maneras posibles de intervenir y de apoyar, teniendo en cuenta que la intervención no es parar la violencia, es
meterse dentro de ese proceso y ver de qué manera se puede ayudar a que las partes tomen un cauce distinto, ¿no es cierto? Tomen un cauce no el que a uno le parece que es el correcto, tomen un cauce alternativo al cauce de la utilización de la violencia, que yo creo que esa es la naturaleza básica de nuestro trabajo, por lo menos cuando yo trabajo, tanto como mediador en conflictos familiares donde hay violencia en la pareja, o como mediador en los conflictos políticos sociales en donde empieza a haber situaciones de enfrentamientos con violencia, lo que a mí me parece como fundamental es ver dónde voy a intervenir y de qué manera y con qué forma para que generar un procedimiento, un proceso que permita esa disidencia y ese conjunto de situaciones que conforman la dinámica de la violencia, encauzarlas de una manera alternativa, las partes puedan encauzarlas de una manera alternativa, ¿no? Ahí hay una pregunta también en el caso de Ecuador que es muy... que se ve que quien la hizo, a ver dónde está, Rosa me parece, que dijo, sí, Rosa María, que dijo en el caso de Ecuador que se trabaja sobre el episodio y se logra un acuerdo, ¿qué pasa con el epicentro? ¿No? Que son las categorías del modelo de John Paul, de Lederach. Efectivamente, la violencia es un episodio que refleja relaciones sociales que sostienen la conflictividad, que son el epicentro, y que es lo que habría que lograr trabajar en un proceso más amplio de construcción de paz, ¿sí? Pero si yo tengo que intervenir en una crisis, y por eso lo poníamos ayer crisis, el objetivo fundamental es parar la violencia y generar espacios alternativos en donde esas diferencias, esas inequidades, esas desigualdades y esas exclusiones puedan ir procesándose de una manera acordada, ¿no? En negociaciones, en generación de consenso y con los procedimientos con los que trabajamos nosotros. Sí. El tema también... Me dejas ir y porque quiero hacer una aclaración por las dudas, porque no quiero que quede resonando, porque Fran habló de violencia familiar. No estamos diciendo acá que mediamos situaciones de violencia en la pareja, ¿sí? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es común a cualquier contexto la necesidad de descentrarse para comprender la lógica interna, la coherencia interna del fenómeno, ¿no? Eso. Iris, vas vos. Sí, es buena la aclaración. Bueno, en realidad debería decir, perdón, tengo derecho a réplica, debería decir que yo he mediado casos con violencia y no casos de violencia, para seguir la línea de unas autoras que hacen la diferenciación entre casos de violencia y casos con violencia. ¿No? Si a cualquiera que le interese puede encontrar el artículo de Carolina Llanelo y Sara Curi sobre el tema. Ok. Iri. Yo iba a decir bueno, el cuidado que hay que tener en la distinción del tipo de intervenciones para hacer al momento de trabajar en esta diferencia de epicentro y episodio, ¿no? Porque no podemos encarar de la misma manera. Sí, ya sé que es obvio, pero está bueno que hagamos las aclaraciones, no dejemos obviedades sueltas. Está perfecto, está perfecto. No, sí, seguro, sí. Bien. Bueno, ¿quieren que tome algún conjunto de preguntas referidas que tienen que ver con lo que estaba diciendo Ale? Porque yo hice una especie de categorización de las preguntas en los 3 grupos de personas, problemas, procesos que a mí me gusta utilizar. Y entonces, si me permiten, comenzaré con personas, agrupando varias de las preguntas. Y como está ahí, había una observación de María del Carmen que dice que tanto en Ale como en mí surge esta puesta a disposición de lo que es necesario para la situación, más allá de reglas específicas, ponerle el cuerpo vibrando con lo que se requiere. Y esa es la persona del mediador, el rol del mediador, ¿no?
Lo mismo que, bueno, hay otra cosa más, otra observación más de Gabriel, que Ale mencionó, me parece, que dice, decirle tercero no limita la cantidad de interesados en el conflicto, no deberíamos ser observadores de todas las partes en cuestión en la conflictividad social, y sin duda alguna, ¿no? Los procesos de construcción de paz involucran muchísimos actores, ¿no? Como está el libro de Uri, que identifica 10 de esos roles. Después está la pregunta, en sus experiencias, ¿cómo perciben la imparcialidad en función de la capacidad, en términos de cultura y educación, de negociar por parte de sectores vulnerables? ¿Consideran que las partes deben capacitarse en negociación previamente al proceso o no? Vinculada con otra de Flavia, que dice, la mediadora interpretó por lo que dice Francisco, estaba al tanto de la idiosincrasia de los indígenas, y con otra de Verónica que dice qué rol juega la identidad en la mediación. Miren, realmente una de las cosas fascinantes cuando uno trabaja en este tipo de conflictos es, como decía Ale, abrirse completamente, como decía en la primera observación, tratar de encontrar el nivel vibracional de las partes con las que estoy trabajando. Siempre voy a trabajar no con el dirigente, con el presidente, con el ministro o con el secretario sino voy a trabajar con esa persona de carne y hueso que tengo adelante, o con ese conjunto de personas, como nos tocó trabajar con el Comité de Acción Política de los Movimientos Indígenas, en donde cada uno de esas personas tiene su idiosincrasia, tiene su cuestión de identidad, tiene su visión del mundo, tiene su manera de leer la situación y de funcionar, ¿sí? Y es absolutamente indispensable que yo me despoje de la cuestión de si esto es un golpe de Estado o no, si acá hay una conspiración, un castrochavismo vinculada con Correa para voltear al presidente Moreno y todo lo demás, y me pueda concentrar en esas personas con las que yo estoy trabajando, en lo que sienten, en lo que piensan, en qué nivel de apertura tienen, si están pudiendo escuchar, cuáles son sus miedos, ¿sí? Y sobre todo lo que dice Uri, básicamente, ¿qué les interesa? ¿Cuáles son los intereses que los mueven? ¿Sí? Y eso es absolutamente indispensable. Por supuesto que hay cuestiones de identidad, ¿sí? Por supuesto que es mucho mejor ponerse a negociar con gente que conoce el sí de acuerdo y que conoce la negociación ganar-ganar y tiene una apertura para ese tipo de negociación. Pero casi nunca nos va a pasar esto. Casi nunca nos va a pasar. Y tampoco te da el tiempo en situaciones de crisis para generar un espacio de capacitación. No, claro, por supuesto. Y la experiencia que yo tengo es que la gente cuando está metida en un conflicto, y sobre todo, como decía uno de los participantes, son de sectores más vulnerables o de sectores con menos niveles de educación, mi experiencia es que generalmente tienen mucho más claro lo que necesitan. Tienen menos rollo, tienen menos capas de deber ser y de aparentar ¿no? Y generalmente tienen mucho más claro lo que necesitan. Ahí hay un comentario, yo conté que en una conversación con el líder de los indígenas, cuando estábamos con los policías, le dije, mire, realmente son los líderes los que deciden si hay una escalada de violencia que puede incluir un baño de sangre, ¿no? Y vos sos el responsable en esta situación de si esto va a escalar a un baño de sangre o no. Y eso lo puede hacer uno porque construyó confianza con él, porque él se rió diciéndome que cuando más lo vamos a ortiguear y le vamos a poner un agua helada, y estamos en una situación en la que hemos construido un diálogo en el que yo puedo cambiar mi tono de voz y decirle a él algo que yo siento auténticamente peligroso y que él me puede escuchar. No juzgándolo, sino
tratando de, desde mi observación de la realidad, incorporar en su universo una información que yo poseo, ¿sí? Y que en su universo puede generar un impacto, ¿sí? Porque en rigor de verdad, y esto tiene que ver con la imparcialidad, nosotros cuando trabajamos en este tipo de situaciones, trabajamos con una, por lo menos yo, quizás eso sea, bueno, no sé, yo trabajo con una agenda. Yo trabajo con la agenda de evitar la escalada de la conflictividad. Había otra observación por ahí en el proceso, referida a los temas del proceso, en donde decía, lástima, cuando ya se llega a situaciones de violencia no hay nada que hacer. No. Cuando se llega a situaciones de violencia es más necesario intervenir. Y es más necesario poder encontrar cuál es el laberinto en donde se metieron que solamente los lleva a la utilización de la violencia como mecanismo, ¿sí? Y ver si uno puede ayudarlos a que salgan de ese mecanismo, porque en mi experiencia también las situaciones de violencia son situaciones en donde la gente no está con agrado, no le agrada estar ahí en la situación de violencia, ¿no? Puede haber una cosa de en el momento, pero sostener esa situación de la violencia no es una situación agradable. Y en cuanto la persona percibe una posibilidad alternativa para la satisfacción de sus intereses, se abre. ¿Sí? Bueno, hasta ahí. ¿Puedo sumarme ahí? ¿Sí? ¿Voy? En relación a dos aspectos, como buscándole por otro lado, la pregunta sobre la identidad a mí no como que resoné ahí, como que me captó, porque también hay una manera de pensar esa pregunta en relación a la identidad de las partes, de cada parte en el conflicto, y a la identidad de quien ejerce un rol de facilitación o rol tercero, pero ahora me cuesta decir tercero por lo que venimos diciendo, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, pero bueno, los que nos acercamos para ayudar a gestionar el conflicto. Sin lugar a dudas se juega la identidad, y es en la identidad donde está la dificultad para cambiar. Porque si yo entré en el conflicto como organización indígena desde una identidad de lucha por la reivindicación de mis derechos, los movimientos que pueden ir acercándonos hacia, ¿no?, en la transformación del conflicto, hacia nuevas construcciones, requieren que yo vaya modificando mi identidad. Y esto es lo mismo, traigo esto porque estamos hablando de Ecuador, pero lo mismo vuelvo a las mediaciones familiares, donde también tengo experiencia. Si yo llego a la mediación como la ex esposa abandonada, enojada, dolida, que me las voy a cobrar, hacer un movimiento hacia el reencuentro con el otro para que organicemos nuestro divorcio implica salirme de ese lugar identitario de la mujer que tiene que ser reivindicada porque fue dañada, digamos, ¿no? Entonces la identidad siempre está en juego, y es ahí donde se juega el mayor desafío del cambio. Y desde lo psicológico, mientras más fuertes somos, desde lo psíquico, mientras más fortaleza tenemos, mientras más confianza tenemos en nosotros y en la vida, más fácil es poder flexibilizar es como un posicionamiento identitario. Mientras más miedo, más inseguridad tengo, más me agarro, que también podríamos decir de la posición, pero ahí está jugada la identidad como eje. Y la otra cosa que me parece... Sí. Ay, perdón, dale. Me cuesta charlar. Que es súper importante, me parece a mí. Es súper importante lo que decís, Caro. Simplemente que la identidad no es una. La identidad es un conjunto complejo de variables dinámicas. Entonces, el hecho de que vos estás jugando hoy el rol que te define en tu identidad de la esposa abandonada del empresario adinerado, ¿no es cierto?, es un aspecto
posible de tu identidad que domina hoy en tu narrativa y que configura tu posicionamiento existencial en este momento. Pero no es el único. Cuando yo le digo a Jaime Vargas, es responsabilidad de los líderes que la violencia no escale, me apoyo en el aspecto del liderazgo de su identidad y no en el aspecto del liderazgo que tiene que cuidar a su gente. ¿Sí? Tal cual. Y no estoy desconociendo al mismo tiempo el aspecto guerrero, ¿no es cierto?, de confrontación y de protesta del movimiento indígena. Tal cual. Sí, sí. Sí, pero tenemos identidades múltiples por un lado, pero al mismo tiempo alguna prevalece por sobre encima de las demás. Cuando ella habla de esa identidad, yo creo que ella hace referencia a esa identidad que a uno la asegura sobre su umbral, su cimiento. Y esa es la identidad que algunos creen que es la identidad única que tienen. Yo coincido contigo, Frank, que tenemos muchas identidades y que hay un montón de variables que las definen. Lo que sí es cierto que una cosa es lo que nosotros vemos respecto a la identidad de los demás y otra cosa es la autopercepción de identidad que cada uno tiene de sí mismo. Algunos creen que hay cuestiones que son dogmáticas y categóricas en la vida y que no están dispuestos a ver ninguna otra variable. Ninguna otra variable. Y entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo prevalece esta identidad en esta persona que ni siquiera puede hurgar sobre sus otras identidades? O uno puede ir a buscar sus otras identidades también en el trabajo que hacemos nosotros, porque creo que eso también es un instrumento de acción, una variable de posibilidad. Trabajar con las otras identidades que no está pudiendo ver ese que cree o esa que cree que tiene una sola identidad. Sí, o cómo puede ampliar esa mirada sobre las identidades sin que eso implique perder esa que viene prevaleciendo. Que no sienta que está cediendo porque pierde esa identidad que era la que estaba prevaleciendo. Saben que me parece que podemos relacionar esto con otro de los temas que hubo varias preguntas, que es el tema de la presencia de los medios o la influencia de los medios, que viene a colación de lo de Ecuador, pero me parece que se relaciona con esto en qué es lo que mostramos, ¿no? Y para traerlo a lo cotidiano también, otras veces también, digamos, está esto, aunque no haya una televisación de una mediación, digamos, entre una mediación interpersonal, pero qué es lo que mostramos y qué es lo que se pone en juego y qué influencia tiene la afuera, digamos, sería en este caso. Sí, los medios tienen un poder muy fuerte sobre el conflicto porque tienen la capacidad de recortar, segmentar, posicionar y posicionarse. O sea, no solo posicionar noticias, sino también posicionarse con el conflicto. Y los medios indefectiblemente están, y es un lugar también para poder incorporar dentro de un espacio de posibilidad de trabajo. Nosotros, si entramos en un conflicto y no entendemos el rol de los medios y no entendemos la necesidad de incorporar a los medios dentro de lo que es un esquema de trabajo, y por ahí nos perdemos un actor central o lo estamos utilizando por desconocimiento o nos estamos perdiendo una oportunidad real de poder trabajar con quien verdaderamente puede contribuir muchísimo al conflicto. Porque, entre otras cosas, los medios, si bien pueden hacer exponencial el conflicto, amplificar el conflicto, también lo pueden poner en su justo medio, en tanto y en cuanto comprendan su responsabilidad en el conflicto. Y está la labor del tercero también involucrar a los medios para que ellos comprendan la responsabilidad en el conflicto. Antes, capaz que, Fran, ibas a decir algo de los medios, pero quiero decir algo que se me ocurrió mientras te escuchaba, es lo que en paralelo podríamos decir en una mediación interpersonal con la intervención de los abogados. Si rebobinás y escuchás todo lo que dijiste recién, yo lo estaba escuchando como si estuviéramos hablando de los abogados, que solemos tener este temor a su intervención, a si los dejamos afuera, cuánto los dejamos participar, qué influencia tienen, y escuché lo mismo, digamos. Fran, no te estamos escuchando. O yo no te escucho. Pon el micrófono. Perdón, disculpen. Quería evitar el ruido ambiente. En el caso de Ecuador fue súper importante
el rol de las redes sociales. Y yo creo que en los conflictos políticos sociales de hoy en día, cómo funcionan las redes sociales es fundamental entenderlo. Y ahí, efectivamente, el equipo puso mucho énfasis en poder intervenir en la función de las redes sociales y discriminando lo que es información falsa de lo que es la información legítima o verdadera. Porque circulaban todo el tiempo una gran cantidad de rumores o de ideas o de cosas o de afirmaciones y nosotros teníamos que ir chequeando, ¿no? Como en nuestro rol, digamos, el trabajo más delicado con respecto a la función de la comunicación fue chequear la información, poder avisar a cada parte que cierta información que estaba circulando no era verdad, que ahora vienen a bombardear la Casa de la Cultura, que han entrado con gases lacrimógenos, que hay 10 mujeres detenidas, que un grupo de tareas encapuchados está tomando tal lugar. Esto pasaba todo el tiempo en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, etc. Entonces, por un lado, distinguir lo que era rumor, lo que era falso y lo que era información verdadera. Y por otro lado, comunicar solamente oficialmente, ¿no? Porque Naciones Unidas dice tal cosa y Naciones Unidas sacaba solamente comunicados oficiales y cuando estábamos en rol de tercero junto con la Comisión Episcopal, ¿no? Un trabajo brutal y la verdad es que teníamos 2, 3 personas dedicadas solamente al monitoreo de las redes sociales para poder hacer este trabajo de chequeo, distinción y comunicación coherente, ¿no? Y eso va a ser cada vez, o sea, eso sin duda lo hemos visto en Chile, lo vemos en Bolivia, lo vemos en todos lados. Las redes sociales co-construyen, las redes sociales y los medios masivos, co-construyen los relatos que tienen que ver con la identidad, con la destrucción de la identidad, con los ataques a la identidad, con la defensa de la identidad también, ¿no? Entonces son otro elemento más dentro de la complejidad con la que me hablo. Tengo una pregunta porque me parece que quedó dando vueltas ahí y es muy interesante retomar lo de la idea de dejar el manual. Creo la mencionaste vos, Fran, respecto a, bueno, esto, justamente la exigencia de la presencia de los medios en la mesa de mediación de Ecuador, que es lo que todos estudiamos que no hay que hacer y que en el momento tuvieron que tomarlo y cómo pudieron adaptarse a esas circunstancias. Bueno, la verdad es que corrimos el riesgo. Corrimos el riesgo y estaba claro por la dinámica interna de los movimientos indígenas y por lo que habíamos visto. Estaba claro que no iban a participar porque no iban a poner en juego su liderazgo hablando a escondidas de sus bases, ¿sí? Entonces era un sine qua non, digamos, que sus bases pudieran estar claras en que ellos no iban a vender el reclamo, ni los iban a comprar, y esto uno lo tiene que tener presente todo el tiempo, ¿sí? Si, como dice Uri, cada parte tiene su tercera mesa, y uno tiene que tener en cuenta que cada una de las partes tiene intereses que son innegociables y que son indispensables y que muchas veces tienen que ver con esa tercera mesa. Entonces, ahí la verdad es que nos jugamos a que efectivamente esto se pudiera hacer porque de esa manera, porque además valoramos que era más importante ponerlos juntos y generar un espacio que dejar que la confrontación se siguiera jugando en la calle, ¿sí? Porque en la calle la violencia estaba escalando. Sí, Carlos. Sí, ahí me dan ganas de entrar, porque creo que ahí hay una reflexión que es súper interesante y movilizante, que es cómo nosotros construimos roles de terceros, metodologías y
formas de intervenir desde nuestra cultura occidental. Y más de una vez creo que hay una imposición de nuestra cultura occidental desde lo metodológico y desde nuestra formación en otros modos de gestión de conflictos, en otros modos comunicacionales. Entonces, esto lo hablo desde mi experiencia en Bolivia, que a mí yo nunca ocupé un rol de tercero, yo tenía un rol trabajábamos para desarrollar capacidades, para que la gente pudiera fortalecer capacidades para el momento que les tocaba participar en conflictos. Y yo al principio no podía creer esta dinámica de que tenía que estar como la comunidad atrás de los dirigentes cuando se negociaba algo. Hubo un caso en Bolivia que para mí era para escribir un cuento, de un conflicto que se negoció entre el intendente de La Paz y una organización indígena en un canal entre el continente y el acceso al lago Titicaca, y el acuerdo fue que se negociaba arriba del barco, porque ninguno quería ir al otro lado del agua, digamos, y con parlantes, para que la comunidad que estaba hacia el lago Titicaca escuchara la conversación. Y esto tiene que ver con un modo comunicacional de esas comunidades, ¿no? Y que a nosotros nos parece raro porque es diferente a lo nuestro. Pero ahí hay una reflexión profunda, me parece, que necesitamos hacer desde este lado. Totalmente. Bueno, sí. Perdón, y que pone a prueba nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad. Y sí, y tiene que ver con las relaciones de poder y con cuál es la construcción de la realidad que opera, digamos, ¿no? Sí. Claro. Bueno, está vinculado también a este comentario que había entre las preguntas de que había una mujer comediadora, que era la representante de ONU Mujeres, que conocía muy bien la idiosincrasia de los movimientos indígenas, y cuando yo me preocupé porque me parecía que todo se caía, me dijo, no te preocupes, ellos necesitan hablar más tiempo, ¿no? Y sí, desde mi desconocimiento yo me preocupé, porque me parecía que ya estaba cerrado el acuerdo y que se podía caer todo de nuevo, y ella estaba re tranquila porque, bueno, y eso es entender las idiosincrasias de la gente con la que uno opera, respetarlas y fluir con ellos, ¿no? Y aprender. Sí. A mí me pasó un conflicto de trabajar donde las mujeres no hablaban, estaban solo presentes y no hablaban, y a mí desde mi parámetro de la cuestión de género me ponía mal, pero las mujeres no hablaban, y no hablaban y no había forma de hacerlas hablar. Ahora, hacían cuartos intermedios y las mujeres definían cómo seguía toda la reunión, diciendo absolutamente todo lo que ellas pensaban, y venían los hombres y planteaban exactamente lo que habían dicho las mujeres. Y en la reunión conjunta inicial yo no entendía por qué no podían abrir la boca. Bueno, son formas. La verdad que uno tiene que adaptarse y también aceptar que las realidades son las realidades que construyen los actores, no la realidad que uno cree que tienen que construir los actores, ¿no? Esto me parece que es uno de las cuestiones epistemológicas que tenemos que deconstruir nosotros para poder trabajar bien con los actores, porque si no logramos eso y queremos maquetizar, como decías vos, llevar el manual o imponer, y nos perdemos la temperatura del conflicto, nos perdemos la dinámica relacional de las comunicaciones, esto que tiene que ver el texto y el subtexto, hay tanto que es rico ahí, y donde uno toma decisiones sobre ese campo. Y uno dice, me podría haber equivocado, sí, pero por algo decidiste que estuvieran. Y cuando digo por algo decidiste, era porque tenías una serie de elementos que por más que tomas riesgo, y apostás a que eso va a salir bien. Y eso también es valorado por las partes que están allí. Esa apuesta que va a salir bien, esa apuesta por la buena fe de todos, esa apuesta porque estamos co-construyendo un espacio común, y yo creo que tiene un valor. Y ese valor es respetado por todos también. Sí, quería retomar la pregunta esta de que si lo que habíamos hecho con las partes era negociación o mediación.
porque me da la oportunidad de decir que a mí me parece, en este tipo de conflictos complejos, yo hago siempre una vinculación que tiene mucho que ver con mi propio proceso de aprendizaje y de trabajo, ¿no? Entre la negociación colaborativa como el núcleo básico, ¿no es cierto?, de el tipo de procesos que utilizamos. Esa negociación colaborativa, luego la mediación, ¿no es cierto?, como mediador, ayudamos a que las partes hagan negociaciones colaborativas. Y cuando tenemos una realidad de diálogo, ¿sí?, cuando tenemos una realidad de múltiples actores y tenemos que facilitar un proceso de diálogo, lo que tratamos es que los principios de la negociación colaborativa, y muchas veces los utilizamos con cada uno de los actores en el proceso de facilitación, y tratamos de que cada uno de los actores en el proceso de facilitación se sumen a una dinámica de colaboración, ¿sí?, para poder construir consensos, etcétera, etcétera. Y en el proceso de construcción de paz, el más amplio, utilizamos todo. Para mí es como acumulativo, digamos, ¿no? En el modelo de construcción de paz, uno negocia, media, facilita, apoya, se retira, deja que el conflicto escale, porque tiene que trabajar con esa conflictividad, como dice Jean Paul, tratando de mirar todo el escenario y teniendo absoluta conciencia que no se participa solo, que uno hace intervenciones, y a veces haces intervenciones negociando, y a veces mediando, y a veces facilitando, y a veces volvés a negociar, y en realidad, desde mi punto de vista, hay una coherencia en todos los métodos. Y esa coherencia en todos los métodos apuntan a que precisamente se generen canales alternativos para la tramitación de los intereses y necesidades al canal de la violencia, ¿sí?, y el de la confrontación competitiva y excluyente, ¿no? Y me parece que precisamente lo que decía Ale recién, ¿no?, de que sí, uno confía en que, pero en realidad, Ale, yo creo que uno está intuitivamente utilizando esquemas que uno tiene muy incorporados, ¿no? Uno está utilizando esquemas que no son excluyentes, por eso tenés las mujeres, aunque no hablen, ¿sí?, porque vos estás utilizando un paradigma, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el paradigma de la inclusión, de la construcción de consenso, de la incorporación de intereses diferentes, de la aceptación de miradas diversas. Claro. Sí, no hay duda que todo eso es el bagaje que tenemos, con lo cual, a partir de allí, como punto de partida, se puede confiar en que medianamente van a salir bien las cosas. Yo cuando hablo de esto, incorporo el tema de la acción sin daño, sin ningún tipo de problema, porque creo que si no tenés todos estos elementos de trabajo, difícilmente salga bien, difícilmente no hagas daño, me parece que vas a perjudicar y no vas a aportar. Por eso es difícil decir que aquellas personas que están capacitadas para poder llevar adelante un proceso de mediación pueden ir a un proceso de mediación macro traspolando conocimientos. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero me parece que tienen que tener un sinnúmero y cuando digo sinnúmero puedo enumerarlo, un esquema de conocimiento necesario para poder intervenir en este tipo de conflictividad. Y ese esquema de conocimiento es lo que te puede brindar la confianza para tomar decisiones. Y que medianamente sabes que esa decisión tenga más posibilidades de salir bien que de salir mal, pero sostenido en ese umbral de conocimiento. Sí. Bueno, yo venía pensando ahí porque optimizar los recursos. Yo anoche me quedé preocupada, como repasando en automático, repasando todo lo que habíamos charlado y las preguntas que habían planteado, porque esto que estamos diciendo acerca de la flexibilización de los procesos o de las metodologías no implica, y me parece importante decirlo, que entonces
cuando hace muy poco que estoy trabajando en un rol de tercero, pongámosle la mediación, que es lo que más usamos acá, entonces yo voy a armarme un procedimiento como a mí me parece. No vamos por ahí. Porque el aprender una técnica, el estudiar la teoría, ¿no? Y el ir profundizando a partir de la práctica revisada, porque tampoco es hacer, es hacer y ver lo que hago, ¿no? Para ir comprendiendo cómo funciona, es lo que te va dando lo que yo llamo maniobrabilidad, que es lo que Ale dice, bueno, tengo un cuerpo, un bagaje interno de aprendizajes hecho que me permite ir flexibilizando el método. Pero tenemos que pasar muchos años trabajando en un proceso de revisión de la práctica para poder empezar a soltar el método, porque el método es lo que nos ayuda como para mí es un proceso de descubrimiento, de construcción y de descubrimiento del rol en la práctica. Y es el método donde, como el andamio del cual nos agarramos para poder hacer ese camino, ¿no? Más la comprensión del contexto, ¿no? Porque totalmente, también tengo que comprender, no es lo mismo la familia que la escuela, que el conflicto sociopolítico. También tengo que tener un bagaje de comprensión de cuáles son las distinciones útiles en esos contextos. Claro. Fíjate que en el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Yo siempre creo que cuando uno se mete en cualquier proceso, el primer paso fundamental es el encuadre. Y en el caso de Ecuador, yo me senté con Juan y nos sentamos y nos demoramos como un día más o menos, en poder poner en negro sobre blanco por escrito todos los elementos del encuadre, de cómo iba a ser la mesa de negociación, y negociarlo con el secretario general de Presidencia punto por punto, mandárselo por WhatsApp a la mano derecha del líder indígena y digamos, nos gastamos un montón de tiempo, esfuerzo y energía en tratar de poner los aspectos del proceso, ¿no es cierto? Y darle mucha importancia a la prenegociación del proceso y después el lugar donde lo íbamos a hacer, quiénes iban a estar. Bueno, todo lo que es fundamental y básico desde el punto de vista procesal, ¿no? Porque precisamente, y después yo les conté, cuando pasamos del primer al segundo momento, Juan se gastó 1 hora negociando con cada una de las partes los aspectos procesales de lo nuevo que iba a pasar, ¿no? Y eso fue fundamental para que el espacio generara producto. Fundamental. Me parece que es súper importante esto que trajo Caro, y lo pensaba relacionándolo con esto de los estadios de competencia consciente y competencia inconsciente. Quizás ahí está como el pase, donde podemos hacer pasar de una etapa a la otra y tener la posibilidad de flexibilizarnos, es cuando estamos ya en competencia inconsciente. Pero durante un buen tiempo de nuestra práctica inicial, digo inicial no es un poquito de tiempo, sino un buen tiempo, mientras tenemos que seguir pensando el método y reforzando desde ahí, no es el momento de hacer esas flexibilizaciones. Me parece que esto es lo que apuntas, Caro, y que está bueno decirlo para que podamos tenerlo en cuenta. Tampoco es que nos flexibilizamos todo el tiempo y dejamos de lado los principios básicos o las reglas que son para nosotros esenciales para el proceso. Bueno, yo creo que estamos, chicos. No sé si quedaron algunas cosas pendientes. Sí, pueden haber quedado, pero estamos en el tiempo que nos planteamos. No podemos abarcar algunas preguntas. Si no, vamos por la tercera parte ya, porque ahora ya estamos en el tiempo que nos propusimos. Sí. Bueno, un placer enorme. Ale, ¿querés meter alguna otra cosa más, Ale? No, para mí está bien. Para mí era poder cumplir con esto de lo que nos habíamos comprometido, ¿no? Decir que bueno, quedaron las preguntas pendientes y tratar de abarcar la mayor cantidad de preguntas, poder darle algún tipo de visión, no sé si la respuesta directa, pero sí una visión abarcativa. Y esa visión abarcativa me parece que lo hicimos. Yo estoy contento con lo que acabamos de hacer. Bueno, bárbaro. Quedaron algunas cositas. Yo la verdad que quisiera hacer un brevísimo comentario sobre un bloque de preguntas que se referían
a las cuestiones políticas, ¿no? Del contexto, a los problemas políticos, a la debilidad de la democracia de nuestros países para procesar esta conflictividad, etc. Yo creo que es fundamental de por qué no funcionaron los diálogos en el gobierno de Moreno, ¿no? Y eso requiere que uno pueda hacer un análisis político cuando está trabajando en conflictos políticos. A mí me parece súper importante que uno tenga capacidad para hacer una lectura de el mapeo de actores políticos, sus posicionamientos, sus intereses, etcétera, ¿no? Porque es, digamos, el aspecto del problema dentro de las 3P, el aspecto del problema, lo que se juega, cuando se juega el poder, cuando se juega el poder político, cuando se juega los espacios dentro de ese tablero que puede ser un país, ¿no? Yo creo que es muy importante, da para muchísimas cosas. Me parece que, como decía Carolina recién, y como decía Ale, uno tiene que tener una capacitación para poder funcionar en esto, tiene que tener una preparación para poder funcionar en esto y trabajar junto con otros que tienen más conocimiento, ¿sí? Y que pueden leer el contexto y acostumbrarse a poder alimentarse de esas lecturas de contexto que te ayudan a mirar por debajo de lo ostensible qué es lo que se está jugando, ¿no? Me parece que es bien importante. En el caso específico de Ecuador, yo dije algo en el inicio, pero uno de los problemas que tiene Moreno, y es un problema político muy, muy importante, es que su base de legitimidad política es que es un freno a Correa, que fue su mentor, ¿no? Y es muy difícil construir poder sobre la base de una habilidad negativa, sobre la base de que ser el que puede hacer la persecución de la corrupción del correísmo, ¿sí? Muy, muy complicado. Entonces, un diálogo implica una distribución del poder, y si lo maneja Moreno, los sectores pueden sentir que pierden poder, y cada sector pide por su propio interés y lucha por sus propios intereses en esa historia de fragmentación del Ecuador. Entonces, por eso es que se le ha hecho muy, muy difícil al gobierno de Moreno poder generar diálogos inclusivos, ¿no? Porque no tiene una base de sustentación de poder que le haya permitido sobrepasar la fragmentación del Ecuador. Eso, una lectura así, una simplificación brutal del análisis político, pero me parece que uno tiene que incorporarlo. Y por eso es que a mí me pareció que esta intervención en la crisis era indispensable para abrir un espacio que permitiera, ¿no es cierto?, un proceso más amplio para trabajar en los problemas reales, en los problemas de fondo, en las inequidades que tiene ese país, ¿no? Pero bueno, da para mucho más. Yo quiero agradecerles todo este tiempo que pusieron y toda esta riqueza que se puso arriba de la mesa y todo el interés de la gente que nos llevó a que hiciéramos esta segunda parte. Bien. ¿Caro? Yo también agradecer a Francisco y a Irina que habilitaron el espacio, a Lale que se sumó, y a la gente, en definitiva, todo esto, o sea, para nosotros es un disfrute poder compartir esta conversación, y es una alegría saber que esto puede ser útil, ¿no? Que esto llega a otros, y en definitiva eso es lo que nos mueve, ¿no? Esa es la intención. Así que sí, agradecida. Suma de agradecimientos, porque hicimos conversaciones sobre las conversaciones, súper interesante, y aprendizaje sobre los aprendizajes. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.